Bueno, mi nombre es Alejandro Pascual Batista, soy residente de anestesia del hospital que está en la foto, el San Roque de Gonet. El tema que vamos a ver hoy es farmacodinamia, es una de las tantas ramas que tiene la farmacología. El contenido de la charla de hoy la basé en 4 puntos, lo que es la definición, mecanismo de acción, dianas moleculares o receptores y el tipo de interacciones que hay entre los fármacos y sus receptores. Básicamente la farmacodinamia lo que hace es estudiar los mecanismos de acción y efecto de las drogas. Para ser un poco más simple, la farmacodinamia evalúa qué es lo que generan los fármacos en los pacientes. Lo que los pacientes generan en los fármacos es patrimonio de la farmacocinética. Evalúa lo que es la absorción, la distribución, el metabolismo, la excreción. Y todo lo que los fármacos provocan en los pacientes es patrimonio de la farmacodinamia. La farmacodinamia comprende dos aspectos que son dos aspectos de estudio, que son los aspectos cualitativos, qué tipo de interacción droga-receptor, qué segundos mensajeros, cómo trabajan estos segundos mensajeros, y aspectos cuantitativos que se basan en el estudio de las curvas dosis-respuesta. Estas dos cosas vamos a ir viendo a lo largo de la clase. El mecanismo de acción, me gustó este cuadro porque uno cuando habla de mecanismo de acción puede hablar o puede considerar 4 niveles distintos. Hay distintos significados según el nivel de complejidad eh, al que nos referimos. Entonces, cuando analizamos un fármaco, por ejemplo la atropina, por poner un ejemplo, uno a nivel sistémico eh, produce, entre otras cosas, aumento de la frecuencia cardíaca. A nivel tisular, por ejemplo, a nivel cardíaco, es un fármaco cronotrópico positivo. A nivel celular, lo que hace es deja de inhibir a la proteína GI. Y a nivel molecular, es una molécula antagonista de los receptores muscarínicos. A nivel, por ejemplo, cardíaco, están los receptores muscarínicos M2, eh, y antagoniza la función, es decir, como los receptores M2 están asociados a proteínas GI y la atropina es un antagonista del mismo, lo que hace es el receptor M2 deja de inhibirlo a la proteína GI. Eh, para que obviamente una droga tenga efecto, tiene que unirse a una diana molecular y además provocar alguna modificación en esa diana molecular. Las dianas moleculares, la mayoría son de estructuras proteicas. Puse acá en esta diapositiva las dianas moleculares más importantes, que son los canales iónicos controlados por ligandos. También se llaman receptores ionotrópicos porque permiten el flujo de distintos iones. Después tenemos los receptores acoplados a proteína G. También se denominan receptores metabotrópicos porque están involucrados lo que se llama segundos mensajeros. Después tenemos receptores ligados a quinasas, receptores nucleares, receptores a nivel del citosol. Me falta poner canales iónicos que están controlados por voltaje, pero bueno, esos son canales que seguramente los vamos a ver más adelante cuando hablemos de los anestésicos locales. Acá, eh, digamos, todo lo que es este tema, seguramente ustedes ya lo saben, voy a tratar de ir rápido. Esto es un ejemplo de un canal iónico controlado por ligando, es básicamente el ensamblaje de subunidades proteicas alrededor de un poro. Entonces, un ligando se une a este canal iónico, produce una modificación en el mismo, se abre el canal y permite el pasaje de iones, ¿sí? Acá actúan los neurotransmisores
los neurotransmisores rápidos, como son ejemplos de esto: el receptor de glutamato, el receptor de GABA y el receptor nicotínico acetilcolina. Este tipo de receptores, el receptor, el canal iónico ligando el canal iónico asociado al ligando, el que más se estudió es el receptor nicotínico de acetilcolina. Acá tenemos el ejemplo de lo que es un receptor metabotrópico, que consta de 7, digamos, pasos transmembrana, 7 hélices transmembrana, asociado a una proteína G. La proteína G se llama así por la capacidad que tiene de unirse a nucleótidos de guanina, tanto GDP o GTP, y son heterotriméricas. ¿Sí? Son 3 unidades distintas: gamma, beta y alfa. Dependiendo de la subunidad alfa, las proteínas G se dividen en 3 grandes grupos: proteínas GQ, GI y GS, que van a activar distintas proteínas efectoras. Acá yo en este cuadrito les puse la proteína GQ, tiene la subunidad alfa Q, que lo que va a hacer es activar la fosfolipasa C. La fosfolipasa C trabaja sobre un fosfolípido de membrana, que es el fosfatidil inositol 4,5-bisfosfato, y lo transforma en 2 sustancias, que son el diaglicerol y el IP3. Estos son 2 segundos mensajeros. El IP3 tiene la capacidad de unirse a receptores, por ejemplo, ubicados en el retículo endoplasmático, lo que permite abrirlo y permite la salida de calcio hacia el citosol. Y el diacilglicerol lo que hace es activar una proteína quinasa, que es la proteína quinasa C, y esta proteína quinasa C fosforila distintos canales, activando o desactivándolos. La proteína GI, que tiene la subunidad alfa I, lo que hace es inhibir la adenilato ciclasa. La proteína GS, cuya subunidad alfa es la alfa S, por eso se llama así, activa la adenilato ciclasa y lo que hace es trabajar sobre el ATP y transformarlo en AMP cíclico. Y el AMP cíclico activa otra proteína quinasa, que es la proteína quinasa A, que lleva a la fosforilación de distintos canales, también activando o desactivándolos según el caso. Bueno, después tenemos los otros tipos de receptores que mencionamos, receptores ligados a quinasas. Estos son receptores interesantes porque tienen actividad enzimática propia, los receptores ligados a quinasas. Estos receptores se unen, un ligando se une a este receptor, se dimeriza, y como tienen actividad enzimática propia, este receptor, bueno, tiene actividad tirosínquinasa, entonces fosforila sus residuos tirosina, que van a servir como unión a otras proteínas que están en el citosol, que va a llevar, digamos, una cascada de activación que como resultado también van a activar o desactivar ciertos canales. Un ejemplo de este tipo de receptor es el receptor de la insulina, con la salvedad de que el receptor de la insulina ya es un heterodímero de entrada, no es que se dimeriza una vez que se une el ligando, ya es un heterodímero. Y bueno, acá tenemos en esta imagen receptores nucleares. Acá tenemos el ligando, que se unen a estos receptores nucleares, sufren una transformación conformacional y lo que hacen es unirse al ADN y modificar la transcripción de genes. El ejemplo clásico de esto son los glucocorticoides. Los receptores, obviamente, tienen determinadas regulaciones que se regulan por su propio ligando. Es decir, la concentración de esa sustancia va a regular la cantidad de receptores específicos en la célula blanca. Entonces, cuando tenemos
una sustancia determinada aumentada durante mucho tiempo, lo que va a ocurrir con con el receptor de esa sustancia es una regulación hacia abajo o desensibilización o en inglés down regulation. Esto se puede ver en pacientes que consumen benzodiazepinas durante mucho tiempo. Entonces, cuando uno lo encuentra a este paciente en quirófano, eh, requiere de dosis mayores a las habituales para obtener el efecto deseado. Es lo que normalmente llamamos tolerancia, es esta respuesta de baja intensidad a las dosis usuales, entonces esto nos obliga a ir aumentando la dosis para obtener el efecto que queremos. El efecto, digamos, lo opuesto es que una disminución sostenida de una determinada sustancia, lo que va a ocurrir es la regulación hacia arriba de ese receptor, la up regulation. Algo que me estaba olvidando decir es que está vinculado al fenómeno de tolerancia es la taquifilaxia, que es eh, la tolerancia aguda. Es decir, que se diferencia de lo que es la tolerancia convencional, porque en la taquifilaxia no hay respuesta directamente a la dosis usual, eh, porque se han interiorizado los receptores de esta sustancia, entonces ni siquiera aumentando la dosis se puede obtener el efecto que queremos. Esas, bueno, son las dos diferencias de la taquifilaxia con respecto a la tolerancia. Es decir, que no hay efecto ni siquiera cuando aumentamos la dosis. Digamos, porque estos receptores se interiorizan. Bueno, acá puse tres conceptos que me parecieron importantes recordar. Lo que es la afinidad, eficacia y potencia. Cuando hablamos de afinidad, hablamos solamente cuán capaz es una droga de unirse a su receptor. La eficacia, hablamos de la capacidad que tiene esa droga de provocar un determinado efecto farmacodinámico. Y la potencia es una variable farmacodinámica que permite comparar dos drogas. Entonces, podemos decir que una droga es más potente que otra cuando se logra el mismo efecto, pero a menor dosis. Sí, acá puse un gráfico donde en el eje Y aparece el efecto y en el eje X la dosis. Dos drogas, A y B. Entonces, droga A y droga B son igualmente eficaces, ¿sí? O sea, producen el efecto que nosotros queremos, solamente que la droga A produce el efecto a una dosis mucho más baja. Entonces, podemos llegar a la conclusión que la droga A es más potente que la B. Puse también otras variables farmacodinámicas que muchas veces tienen en cuenta, como son la dosis eficaz 50, que es la concentración de la droga con la cual se obtiene la mitad del efecto máximo. Acá está señalada en el gráfico. Después tenemos una constante, que es la constante de disociación, que es la concentración de la droga a la que se encuentra ocupada la mitad de los receptores disponibles. Después tenemos la dosis letal 50, dosis con un 50% de probabilidad de muerte. Y después otra variable que es el índice terapéutico, que es el consciente, es decir, la relación entre la dosis letal 50 sobre la dosis efectiva 50. Entonces, cuanto mayor es la dosis letal 50, por ejemplo, es decir, necesitamos mayor dosis para tener el 50% de probabilidad de muerte, mayor seguridad vamos a tener con esa droga. Y viceversa, ¿no? Cuando una droga se une a un determinado receptor, ¿sí? Va a producir un determinado efecto, ¿sí? Va a interactuar de determinada manera. Ese tipo de interacción se puede comportar como un antagonista, como un agonista o como lo que se llama agonista inverso.
estos tres tipos de interacciones, si bien la droga se une al receptor, después la droga genera, ya unida a su receptor, genera un tipo de interacción que puede activarlo, desactivarlo o producir un fenómeno inverso en la función de ese receptor. Acá puse las definiciones. Entonces, un antagonista es una droga que posee afinidad. Recordemos que afinidad hablamos de solamente la capacidad que tenía esa droga de unirse a ese receptor, pero no es capaz de desencadenar un efecto. La eficacia es cero, ¿sí? Estarían implicados algunos mecanismos como son la competencia entre agonista y antagonista por el mismo lugar de unión. Entonces hablamos de antagonismo competitivo reversibles. Por ejemplo, si después tenemos un fármaco que es antagonista competitivo, ¿sí? Es competitivo porque si después le agregamos mayor concentración de ligando, ese ligando va a ir corriendo este antagonista, perdiendo la función del mismo, ¿sí? O puede ser el otro mecanismo del fármaco antagonista es unirse a un lugar diferente al del agonista y modificar el receptor. Entonces, ya agregando ligando, no vamos a poder desplazar ese antagonista porque se unió el antagonista a un lugar distinto del receptor y modificó el sitio de unión. Bueno, espero que se haya entendido eso. El agonista es una droga que posee afinidad por un determinado receptor y además desencadena un efecto. Ese efecto puede ser como con la eficacia igual al ligando, entonces tiene una actividad intrínseca igual a 1. Hablamos en este caso de agonista completo, o puede ser que se una al receptor, pero no es tan eficaz como el ligando natural, entonces tiene una actividad intrínseca entre 0 y 1. ¿Sí? Hablamos de agonista parcial en ese caso. También el otro tipo de interacción es el agonista inverso, que es aquella droga que se une a un determinado receptor, pero tiene una eficacia menor a 1. Es decir, provoca una función inversa del receptor al cual se une. Acá le puse induce una respuesta farmacológica opuesta a la del agonista. Acá este gráfico me parece muy interesante porque resume lo que veníamos hablando. Bueno, por último, quería dejar este concepto de sinergismo, que es un concepto interesante porque eh, es un concepto que aparece cuando nosotros asociamos dos o más drogas, eh, buscando un determinado objetivo, ya sea sumar o potenciar un efecto. Entonces, dentro del sinergismo, en base a a estos dos objetivos, vamos a tener sinergismo de suma y sinergismo de potenciación. En el de suma, nosotros sumamos dos o más drogas que tienen igual mecanismo de acción, pero nuestro fundamento es que esta combinación va a tener el mismo efecto, pero con la ventaja de disminuir la dosis y evitar efectos adversos. Por ejemplo, cuando usamos fentanilo, morfina o remifentanilo, estamos eh, usando drogas con mecanismos de acción igual o muy parecido, que lo que nos permite es disminuir la dosis de estas y así evitar efectos adversos. También podemos hacer sinergismo con el otro objetivo, que es la de potenciación, es decir, sumamos dos o más drogas con distintos mecanismos de acción, pero que tienen igual efecto. Entonces, lo que buscamos acá es que el efecto
de esta asociación sea mayor que el individual. Por ejemplo, cuando usamos para tratar el dolor opioides, AINES, el efecto de esa asociación va a ser mayor que si damos opioides por un lado y AINES por otro lado. Eh, bueno, acá llegamos al fin de la clase, espero que les haya gustado. Fueron los conceptos que me parecieron más importantes de la farmacodinámica. Espero que haya sido claro y nos vemos en la próxima.